Buenas noches, mis amadas. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué hermoso es estar juntas en la presencia del Señor y la compañía una de las otras. Amén. Tenía el corazón lleno de gozo al saber que volvería a verlas y que juntas estaríamos meditando y gozándonos en la palabra del Señor. Así que le doy las gracias por tener a bien invitarme de nuevo, y a todas las hermanas que se han dispuesto a preparar este precioso evento, esta preciosa conferencia. Antes de entrar en materia, todos ustedes recibieron una bolsita con diferentes cosas adentro. Y una de las cosas que van a encontrar es una tarjetita parecida a esta. Es la más pequeña de las que van a encontrar dentro de su bolsita. Adentro del folder, correcto. Gracias, mis amadas. Adentro del folder. El objetivo de esta tarjetita, van a necesitar un lápiz o lapicero, algo con que escribir, es que pueda contestar una de estas dos preguntas que yo voy a hacer en este momento. Ahora, no tiene nada que temer. Puede ser sincera en su respuesta, porque estas tarjetitas no las vamos a recoger. La respuesta se va a quedar entre usted y Dios, salvo que luego en el tiempo de talleres ustedes lo quieran compartir con su grupo. ¿Okay? Así que le voy a dar un segundito para las que todavía lo están buscando, lo puedan encontrar, así como también el lapicero que proveyeron. Si no tienen, dentro de la bolsita hay lapicero. Muy bien. Esta es la pregunta que quisiera hacerle. Le vamos a dar 2 minutos para que usted lo pueda contestar. Puede escribir en la parte de atrás de la hoja, y si le falta espacio puede escribirlo en otra también. Pero quisiera ponerlas a pensar por 2 minutos y que luego después, al irse desarrollando la conferencia, cuando llegue el momento de los talleres, usted vuelva a mirar esta pregunta, porque va a salir de nuevo dentro del tiempo de los talleres. La idea es que usted pueda ver el progreso o la diferencia de su respuesta a lo que está aquí. Muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer: ¿estás feliz y satisfecha con todo lo que has hecho o logrado hasta aquí? Eso solo necesita un sí o un no. ¿Estás feliz y satisfecha con todo lo que has hecho y logrado hasta aquí? Y la segunda pregunta es donde va a escribir un poquito más. Si respondió que sí, si lo estás, por favor escribe cuál es el nombre, el lugar, la circunstancia o el precio de tu felicidad. Para algunas personas puede ser un lugar, una persona, alguna cosa o un precio. Algunas personas dicen, mi felicidad es ser millonaria, por ejemplo. Entonces, si respondió que sí, por favor escribe cuál es el nombre, el lugar, la circunstancia o el precio de tu felicidad. Si tu respuesta fue que sí, que tú estás satisfecha, la primera es que no, ¿verdad? Y queremos averiguar, tú quieres darte cuenta, ¿cuál es? ¿Dónde está esa felicidad? Pero si escribiste que sí, que estás satisfecha y feliz con lo que has logrado hasta aquí, quisiera que escribieras qué persona, cosa, logro o circunstancia es la que te ha hecho feliz. Si te consideras ya feliz y realizada, ¿qué es lo que lo ha hecho posible? Sea una persona, sea una circunstancia, sea un lugar, escribe tu respuesta. Vamos a dar 2 minutos para que piensen y respondan. Vuelvo a decir a la primera. La primera pregunta es, ¿estás feliz y satisfecha con lo que has logrado hasta este momento en tu vida? Eso es sí o no. Si respondiste que no estás satisfecha con lo que has logrado y hecho en tu vida hasta ahora, queremos que tú puedas escribir el nombre. A lo mejor tú dices, no, porque mi felicidad es fulano y él me ha dejado, ¿verdad? Entonces, si no estás feliz, a lo mejor Juan es el que va a completar tu felicidad, si es una persona.
A lo mejor es no. Una carrera, entonces tú pones cuando me gradúe de la universidad, si ese fuera el caso, o cuando obtenga tal trabajo, o sea, cuál es el nombre en caso de que no esté satisfecha de la persona, el lugar, la circunstancia o el precio, para tú poder ser feliz, para tú considerarte que sí has logrado lo que quieres y que estás feliz. Pero si tú dices, no, yo estoy bien, yo estoy feliz y satisfecha con mi vida hasta el día de hoy, si existe una persona, una cosa, un logro en tu vida, una circunstancia que te ha dado esa felicidad, alguna persona dice, no, yo me siento realizada y feliz porque estoy casada y tengo mis hijos. Otra dirá, yo no podía concebir y tengo ahora un hijo, entonces el nombre de su niño, ¿verdad? O yo lo que quería era graduarme de tal carrera y obtener un trabajo en tal sitio y lo tengo, entonces anote lo que ha logrado, que usted se considere feliz y satisfecho. Así que le vamos a dar 2 minutitos para contestar eso. Por cierto, se me ha extraviado una bolsita gris, muy pequeña. Si alguna la ve por ahí y la encuentra, me la trae de regreso porque no tengo idea dónde la dejé. Eso pasa después de los 25. Como decía mi hermana Bertuz. Ajá, algo así como de ese tamaño. Ella estaba en una silla y alguien se puso en la silla. Ajá. Bueno, puede dar al final, no importa, puede dar al final. Muy bien, les doy 1 minuto más para luego proseguir. Pero no se quede sin contestar la pregunta, por favor, es suya, no la tiene que revelar a nadie. Sí. Hasta este momento, ¿te consideras una persona feliz y realizada? Si respondes que no, ¿qué es lo que te haría feliz? ¿Es una persona? Escribe el nombre. ¿Es un lugar? No, mi felicidad es volverme a vivir a mi país. Entonces, si eres de Guatemala, entonces tu felicidad es volver a Guatemala, por un ejemplo, ¿no? Cada uno tiene diferentes sueños. Esos sueños son las cosas que nosotras consideramos que nos van a completar y hacer feliz. Entonces, si tu respuesta es no, no estás satisfecha con lo que tú has logrado en tu vida hasta ahora, ¿qué es? Es la idea. ¿Qué es eso que te hace falta para tú poder decir, si lo tuvieras, soy feliz? Pero si consideras que ya eres feliz, ¿por qué lo eres? ¿Cómo se llama? No, mi felicidad es mi hijo o mis hijos. Se llaman Juan, María y José, ¿verdad? O no, mi felicidad es que soy profesional. Mi felicidad se llama doctora, por ejemplo. ¿Sí, mi hermana? No, lo que quería hacer una pregunta, porque oigo mucha... Hay un beep de feedback. Es que si es todo en el caso material, no en lo espiritual. En el sentido de lo que a ti te complete para hacerte feliz. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Si tú dices, no, yo soy feliz y estoy bien porque nada más tengo a Dios y eso es perfecto, eso es también. Sea rica, sea pobre, te sana, te enferma. Otra puede decir, mi felicidad es que me sané, tenía cáncer, ¿no? O sea, aquello que te ha hecho feliz, por lo cual tú dices que estás feliz, o por lo que no estás feliz. Bueno, yo sería feliz si estuviera sana, diría otra, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, para terminar, la puedes guardar y más adelante, cuando estemos en el tiempo de los talleres, en la medida que progresan pues las conferencias, entonces ustedes volverán a revisar eso y si alguna lo quiere compartir, lo puede hacer, de por qué contestó lo que contestó, si ha habido un cambio o si va a reconsiderar la respuesta que ahora en este momento puso a la luz de lo que vamos a estar hablando durante esas diferentes conferencias, ¿sí? Va a ser interesante ver eso, porque a veces la verdad es que somos muy espirituales al contestar, ¿verdad? Y decimos, no, yo estoy feliz, yo tengo a Dios. Pero en el diario vivir eso no se refleja, ¿verdad? Cuando el trabajo nos falla, eso no se refleja. Cuando llega la enfermedad, eso no se refleja. Por eso no lo van a enseñar a nadie, sea sincera con usted misma y con Dios, ¿okay? Al poner la respuesta. Muy bien, a lo largo de este fin de semana, nuestro objetivo es descubrir qué es
el gozo y cómo vivir siempre gozosas a la luz de lo que nos manda el apóstol Pablo, de estar siempre gozosas. ¿En qué estriba el nosotros poder vivir de manera permanentemente gozosa? Ese es el principal objetivo de todo lo que vamos a ver a lo largo de este fin de semana. Pero de manera muy particular, en la noche de hoy, lo que vamos a estar viendo es acerca, por así decirlo, de la doctrina del gozo, del Dios de gozo que tú y yo tenemos, porque el gozo verdadero parte de Él. ¿Qué tiene la Biblia que decirnos, que enseñarnos acerca de ese Dios de gozo? Por ahí existe una alabanza que no sé si ustedes han escuchado, entre muchas otras, que se llama Mi Dios es alegre, de Aline Barros. Y es una alabanza alegre dentro de un ambiente como carnavalesco. Y ella está hablando de ese Dios alegre que tenemos. Pero yo me pregunto, yo quisiera preguntarte, ¿cómo visualizas o has visualizado tú a Dios? ¿Lo has visualizado como un Dios realmente alegre? ¿Un Dios que ríe, que se goza? ¿O lo visualizas como un viejo serio y gruñón que está listo para castigarnos y dictar sentencia? Cada una de nosotras tiene una imagen diferente de Dios, ¿verdad? Y es interesante aprender lo que la Biblia misma tiene que decir acerca del carácter y de la persona de Dios, porque muchas veces estamos relacionados con un Dios que no es el bíblico. Es el Dios que nosotras hemos manufacturado de acuerdo a nuestra necesidad, pero que está muy lejano del Dios que se revela a sí mismo en la Biblia. Y queremos conocer a ese Dios, porque como decía la hermana Josefina, ese es el único Dios verdadero. Pero será verdadero para nosotras en la medida que lo conocemos como Él es, y no como nosotras nos lo imaginamos, ¿verdad? Dios no es un viejo gruñón, ¿verdad? No está enojado todo el tiempo. Y si bien es cierto que Él vive airado con el pecador, no es menos cierto que eso es porque Él detesta el pecado, eso ofende su santidad y eso nos lastima a nosotras. Entonces Él vive airado todos los días, dice la Biblia, con el pecador por esa causa, con el pecado. Pero Dios no es un viejo, serio y gruñón que está continuamente airado. Así que vamos a conocer un poco acerca de ese Dios. ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de ese Dios? Y aunque ya oramos, a mí siempre me gusta encomendarme de nuevo en manos del Señor. Así que vamos a orar un momentito. Padre, cuánto hemos anhelado estar aquí en tu presencia. Cada una de nosotras trae una necesidad, una dolencia diferente. Oh Señor, y solo tú tienes palabra de vida. Tú eres, oh Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy más que nunca te necesitamos, oh Señor. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma de cada una de nosotras. Y queremos conocerte, oh Dios, cada día más en tu intimidad. Queremos conocer no un concepto, queremos conocer a una persona. Queremos conocer tu carácter. Queremos pasar tiempo contigo. Y queremos saber y sentir que tú nos has visitado de una manera muy especial en esta noche. Que tu Santo Espíritu ministre a cada vida conforme a la necesidad, a la carencia, al problema, a la dificultad que cada una pueda tener. O quizás aún a la jactancia que cada una de nosotras pueda tener, para que podamos, oh Señor, verdaderamente encontrar el gozo que solo en ti podemos hallar. Gracias por tu palabra y porque a través de ella tú te nos revelas de manera especial y muy particular. Dirígenos, oh Señor, y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos hacia toda verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre que hablo del gozo, me acuerdo de un corito viejo que veníamos cantando en el carro. No es la versión más moderna de Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste toda de alegría, sino aquella que dice
como dice el Salmo, bueno, aunque esa también es basada en el Salmo 30:11, pero es aquella que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Amén, amén. Que el Señor traiga a nuestra memoria ese coro, ¿verdad? Y otros parecidos cuando estemos en la próxima aflicción, cuando estemos en la próxima dificultad. Y que recordemos que Dios cambiará, si no aquí allá, nuestro lamento y nuestro lloro en baile. Ciertamente, amén. Muy bien. Pues tenemos un Dios de gozo. Y no sé si eso será noticia nueva para algunas, pero ciertamente la Biblia da bastante testimonio de que tenemos un Dios de gozo, un Dios de contentamiento, un Dios alegre que desea y busca nuestro bienestar. Fíjense lo que dice Mateo 25, y vamos a estar utilizando bastante nuestra Biblia. Vamos a ir a los evangelios, el primero de ellos, al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a ver allí qué dice el versículo 21, Mateo 25, versículo 21. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, si somos parte de aquellos que Cristo ha lavado con su sangre, Él le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra en dónde? En el gozo de tu Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! De manera que sabemos que la entrada a la presencia misma de Dios es gozo. Es gozo. Entra en donde Él no dice a la mansión celeste. Él no dice a las calles de oro y el mar de cristal. Aunque alabaremos por siempre, Él ni siquiera entra aquí a la alabanza. Él dice, entra en el gozo de tu Señor. De manera que, como decía el salmista, ciertamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El gozo, al igual que la santidad o la omnipotencia de Dios o la sabiduría de Dios, es un atributo de Dios. Y un atributo es una cualidad o una virtud, ¿verdad? Es aquello que forma parte del carácter, de la naturaleza y la esencia misma de la persona, sin la cual la persona fuera lo que es. Sin eso, por ejemplo, si Dios no fuera santo, Él no fuera Dios, porque Dios es infinitamente santo. Si Dios no fuera justo, eso es parte de sus atributos, de su naturaleza, Él no fuera Dios, Él fuera injusto, Él fuera como tú y como yo. ¿Y quién quiere un Dios así? Bueno, pues así mismo como la santidad, la omnipotencia, la sapiencia o sabiduría es un atributo de Dios, el gozo también es un atributo de Dios. Y esto es bien importante porque poco se habla del Dios de gozo que nosotras tenemos. Y a decir verdad, a lo largo de los años de mi vida de fe, he escuchado muchos mensajes y leído muchos libros acerca de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero no me he leído ninguno sobre el gozo de Dios. Aunque es cierto que existe un poco de material de unos años para acá de John Piper que habla sobre el contentamiento y el hedonismo cristiano, del hecho de que Dios quiere que nos recreemos y nos gocemos en Él. Pero realmente no recuerdo ningún discipulado de la iglesia a lo largo de mi crecimiento, ni de ningún estudio que se diera mientras yo fui creciendo y sigo creciendo en el Señor, de que nadie haya hablado sobre el gozo de Dios, de que nosotras tenemos un Dios de gozo. Al contrario, muchas de nosotras crecimos bajo el concepto de que Dios era aquel que estaba sentado sobre su trono, con el ceño fruncido y muy enojado con nosotros. Dios te va a castigar. Y ciertamente sabemos que Él es fuego consumidor, pero tenemos un Dios de gozo, un Dios alegre. Y
si nuestra vida fuera diferente, si empezáramos a ver más a Dios desde ese punto de vista. Si viviéramos la vida cristiana más desde el punto de vista que quiero llenar el corazón de Dios de placer, de contentamiento, de que dejo de hacer esto porque si no Dios me la va a cobrar bien caro. Nuestra vida fuera otra. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que uno obedece porque tiene que hacerlo. Pero hay otros que a uno le place. Que a uno le duele más si uno lastima a esa persona por hacerlo sufrir, ¿verdad? Y así debería ser con Dios, que del hecho de otros que no se importa y no da tres pitos, como decimos en Dominicana, si la persona se enoja o se molesta o se duele con nosotras. Entonces ciertamente tenemos un Dios de gozo y el tema del gozo de Dios es predominante a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en parte por el gran número de fiestas, de celebraciones y conmemoraciones que Dios mandó al pueblo a celebrar. Porque ¿quién celebra una fiesta? Eso fuera luto y no una fiesta, ¿verdad? Entonces Dios mandó a su pueblo a celebrar un sinnúmero de fiestas que todas estaban, ¿verdad?, circulando en torno al gozo de Dios, una festividad en torno a la alegría. Y una de las cosas que nos enseña el Antiguo Testamento, que el gozo de Dios en el Antiguo parte del gozo que a Él le da, el placer que a Él le da su creación. Eso lo vemos desde el libro de Génesis. Si vamos al libro de Génesis, el autor de Génesis, que es Moisés, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, él habla repetidamente del gozo de Dios. Y va él a decir en el capítulo 1, durante la creación de Dios, que en la medida que él la iba creando, Dios veía que era bueno, ¿verdad? Que Dios veía que era bueno. Por ejemplo, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Dice también en el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Eso mismo lo vemos en el versículo 12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. De manera que la creación de Dios, y en la medida que iba progresando, era buena. Su corazón estaba contento, con gozo, hasta el punto de su clímax cuando crea a los seres humanos, ¿verdad? Que vemos aquí en el versículo 31, hay otros versículos. Por ejemplo, el versículo 21 también habla de que era bueno, para los que están tomando apunte, el versículo 25 también. Pero luego, al llegar al versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Así que la creación de Dios es buena. Y bueno es todo aquello que produce placer, satisfacción, placer santo, déjenme aclarar, placer santo, ¿verdad? Satisfacción santa, contentamiento a nuestro corazón. Esto está diciendo Dios estaba satisfecho, era bueno, Él estaba dando su aprobación sobre lo que había hecho, Él estaba complacido y eso llenaba su corazón de gozo, porque un Dios de gozo crea cosas hermosas y que producen gozo. Y cuando hizo al hombre y la mujer fue bueno en gran manera porque los hizo a su imagen y semejanza. De manera que vemos que Moisés nos enseña en el libro de Génesis, sobre todo a partir de la creación y en la medida que leemos en el Antiguo, que Dios se recreaba y se gozaba en su creación. Dios no hizo la creación, no te hizo a ti y a mí para completar su gozo. Él es gozo. Él nos hizo para que nosotras participáramos de su gozo, no porque Él nos necesita para ser un Dios alegre. De manera que vemos desde ya en Génesis que Dios es un Dios de gozo, pero no solo a partir de la creación. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo 28 que cuando Él creó a Lucero, o sea, Satanás, antes de él haber caído, los tamboriles y las flautas estaban preparados para el día de su creación.
Había fiesta, alegría en el cielo. Ese era el ángel de mayor esplendor, aquel gran querubín, ángel protector, el que se iba a ocupar de la gloria de Dios, ¿verdad? Y había ya fiesta sincronizada en los cielos a causa de la creación de Él. Y eso nos habla de un Dios de gozo. Pero también en Job capítulo 38, los versículos del 4 al 7, nos habla de cómo la creación y las estrellas, cuando habla allí de las estrellas y los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. Los seres que Dios creó, se regocijaban las estrellas del alba, va a decir el pasaje. O sea, había gozo, no solo se gozaban, se regocijaban. Y eso es también señal de gozo, de contentamiento y de placer. Así es que del gozo del corazón de Dios, Él decide hacer toda la creación. Y producto de ese gozo, Él crea belleza, armonía, colores. Él crea texturas. Él crea diferentes formas, diferentes objetos. Porque Él se goza y complace en su creación, pero también su creación se complace y se goza en Él. Dice el Salmo 19. Salmo 19. Le voy a pedir a una hermana que lo encuentre, Salmo 19, que lea el versículo 4 y 5, puesta de pie y en voz alta, para darle participación. Voy a pedir a otra hermana que busque el Salmo 65, 8. Y a otra hermana que busque el Salmo 65, 13. Salmo 19, versículos 4 y 5. Salmos 65, 8 y Salmos 65, 13. Si alguna tiene el Salmo 19, 4 y 5, se puede poner de pie y leerlo en voz alta. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su talamo, que alegra cual gigante para correr el camino. ¿Qué hace el sol? Se alegra para correr el camino. Aquí estamos viendo al cielo regocijado. Fíjense que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos están allí celebrando la creación de Dios. ¿Qué dice el Salmo 65, 8? Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Qué hace? Alegrar las salidas del día, de la mañana y también de la tarde. Su creación también se regocija en Él. ¿Y qué dice el Salmo 65 en el versículo 13? Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Los valles se visten y cubren de grano y dan voces ¿de qué? De júbilo y aún cantan. Hay una asociación estrecha entre el gozo y el canto, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios, lo hacemos producto del gozo, de la satisfacción, de la complacencia que hay en nuestro corazón por el Dios al que adoramos, como cantábamos hace un momento. Pero no se queda el gozo de Dios limitado a su creación, como lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también encontramos dos objetos diferentes del gozo de Dios, del motivo de complacencia del corazón de Dios. El primero es ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Y el segundo motivo de gozo que llena el corazón de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento es el pecador redimido por la sangre de Jesús. Aquel pecador que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que es pecador, que necesita de Dios y que le entrega su vida por la fe. Dios se goza en su Hijo Jesucristo y Dios se goza en aquel que su Hijo ha comprado y lavado con su sangre. En cuanto a su Hijo, vamos a ver el gozo de Dios expresado, el contentamiento de Dios expresado en su Hijo. Vamos a verlo primero en Lucas capítulo 2. Lucas, el Evangelio en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, es el tercer Evangelio, Lucas capítulo 2, versículos del 9 al 11. Lucas capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y dice allí,
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, hablando de los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy ¿qué? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gozo en los cielos, gozo en los ángeles, gozo de parte de Dios por el nacimiento en la tierra de su Hijo Jesucristo. Pero también vemos el gozo de Dios expresado en su Hijo en el bautismo de Jesús. Vamos a buscar en Mateo, unas hojas hacia atrás, el primer evangelio, Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice allí: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, en quien tengo placer, en quien tengo gozo, en quien tengo satisfacción. El gozo de Dios expresado en el nacimiento de su Hijo. El gozo de Dios expresado en el bautismo de Jesús. Pero también vamos a ver el gozo de Dios en Mateo capítulo 17, este mismo evangelio, capítulo 17, versículo 5, en el monte de la transfiguración. Dice allí que estaban Pedro, Juan y Jacobo con Jesús allá en el monte, y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces vemos el gozo de Dios en su Hijo, en su nacimiento virginal y terrenal. Lo vemos en su bautismo y lo vemos también en la transfiguración, porque la transfiguración fue esa cortina que Dios le abrió a esos 3 discípulos de la posición de Cristo entronado en el cielo después que él acabara la obra de expiación por tu pecado y el mío. Dios expresando gozo de la obra que Cristo iba a realizar al morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Dios le deja ver eso a esos 3 del círculo más íntimo de los 12 discípulos de Jesús. Dios expresando su gozo en su Hijo Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? El gozo de Dios manifestado en Jesús. Pero también Jesucristo es el amado del cielo. Hay una canción por ahí que habla de eso, que yo nunca la puedo cantar completa porque de una vez me pongo a llorar. El amado del cielo en la cruz murió, digno es el Señor. ¿Se acuerdan de esa? No la vamos a cantar porque no va a poder seguir yo. Él es el amado del cielo. Y el gozo que vamos a entrar en el cielo. Muchas veces uno dice: ay, yo quiero llegar para ver a mi abuelo y a mi abuela. Eso está muy bueno. Yo quiero llegar para ver a Pedro. Oh, no, yo quiero caminar por las calles de oro. El gozo entra en el gozo ¿de quién? Del Señor. Ese es el gozo del cielo. Encontrarnos cara a cara, como dice la canción de Marcos Vidal, con Jesucristo. Poder llegar allí y de rodillas tocar sus heridas y derrotado y acabar en el suelo, ¿verdad? Ver las heridas, sus llagas, la vida que Él puso por ti y por mí. No vamos a llegar allí con jactancia, como dicen algunos. No, cuando yo llegue yo le voy a decir que me explique y que por qué. No nos merecemos el amor de Dios. No nos merecemos la salvación que Cristo nos ha dado. Y cuando lleguemos al cielo y veamos que algunos de nuestros amados terrenales no estén allí, es cuando vamos a entender en toda plenitud que bien merecidos lastimosamente se tienen no estar allí.
Porque hasta el día de hoy Cristo sigue llamando a las almas a salvación. Por eso dice la palabra, hoy es el día aceptable. Cristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Se hizo hombre, se rebajó al hacerse como tú y como yo, para morir en manos de la creación que a Él le dio existencia. Y todavía hoy no ha regresado, no porque Él retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, y otros se mofan como en los días de Noé. Sí, Cristo viene, pero eso Él lo dice hace mucho. No, Cristo viene, porque Él es fiel y verdadero. Y Él volverá, y si no ha regresado es porque te está dando tiempo a ti, que aún no has recibido a Cristo, de que reconozca la obra que hizo en tu favor, el gozo que te espera en su presencia y le aceptes como tu Salvador. Ese es el Cristo que yo predico, como dice ese corrito, ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Ese es el Cristo. Porque Él es un Dios ¿de qué? De gozo, de satisfacción y de complacencia. ¿Verdad? Qué bueno es el Dios que nosotras tenemos. Así que Jesucristo es el amado del cielo y el gozo del gran Rey que es Dios Padre. Como dice esa alabanza de Steve Green, el gozo del gran Rey. Él es el gozo, Él es la atracción del cielo. Así que cuando vayamos allí con verlo a Él, fíjense que Él lo llena todo, porque no va a haber necesidad de sol ni de luz de día. Todo eso va a sobrar porque Él lo va a iluminar todo, lo va a llenar todo. Ese es el mismo que hoy quiere llenar tu corazón y lo puede colmar de felicidad y de gozo. En la alegría o en la tristeza, en la abundancia o en la escasez, en paz o en persecución. Ese es nuestro Dios. Amén. Qué hermoso es el Dios al que nosotras servimos. Así que hay gozo y fiesta en el cielo. Dice Lucas capítulo 15, vamos a ir a Lucas capítulo 15. Hay gozo y fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, porque Dios se goza en su Hijo y en la obra que su Hijo vino a hacer. Entonces cada vez que un pecador se arrepiente, dice Lucas 15 versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que se creen que no necesitan de arrepentimiento. Entonces hay fiesta en el cielo. Por eso yo no entiendo, y yo no sé, me disculpan si en su iglesia hacen eso, porque muchas cosas han cambiado en la iglesia hoy día, ¿no? Hablo de la iglesia universal, cada iglesia local ha cambiado mucho. Entonces, de hecho yo voy a una iglesia que cuando se hace la invitación al pecador para aceptar a Jesús, se nos manda a todos a cerrar los ojos. Está bien, porque hay que orar. Pero luego nos mandan a seguir con ellos cerrados y uno nunca se entera quién aceptó a Cristo como su Salvador. No hay cosa que llene más de gozo el cielo que un pecador arrepentido. ¿Cómo no nos vamos a regocijar nosotros aquí? Y no nos enteramos, siguen siendo de la secreta. Se supone que cuando uno viene a Cristo, uno se destapa, uno sale del closet. Eso es salir del closet. Salir del pecado. Y venir a Cristo. Eso significaba el bautismo, bautizarse en los tiempos de Jesús. Eso no era algo tan bonito como lo que hacemos hoy día, que vamos a la playa, ¿no? Esa gente se jugaba en su vida, porque el que se identificaba con el nazareno, su familia lo desheredaba. Ya estaba marcado. Por eso cuando a Pedro le dijeron, no, pero tú, este era de lo que andaba, pero dice, no, yo no. Lo negó 3 veces. Era peligroso. Y exponían su vida. ¿O acaso no era el trabajo al que se dedicaba Pablo? A perseguir a los cristianos, a perseguir a los del camino, ¿verdad? Entonces nunca fue algo tan fácil amar y seguir a Jesús. Entonces sí, claro, hay que celebrar cuando alguien sale de las tinieblas y entra a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que celebrar y gozarnos con las huestes angelicales, porque ellos miran y anhelan entender y participar de la salvación que nosotros como pecadores gozamos en Dios. Amén. Amén. Qué fiestón. A la verdad que en el cielo se la pasan en fiesta, ¿eh? Sí, porque cada vez que se arrepiente un pecador ellos tienen fiesta.
Y fíjense lo que nos espera cuando vayamos al cielo. Dice del gozo. Pero ese gozo es porque vamos a casarnos. Vamos a ir a una boda. A una boda con Jesucristo, la novia de Cristo. ¿Puede haber algo más alegre que eso? Ciertamente que no. Yo no sé ustedes, pero si usted está en la orilla del cristianismo, yo le invito a que se meta en el camino. Porque ni la bebida, ni la comida, ni los viajes dan más gozo que aún siendo pobre tenemos con estar en Cristo. Así que las bodas del Cordero, esa es la gran celebración. Imagínense, va a casar el amado del cielo. Se va a casar el amado de Dios en quien Él tiene complacencia. Contigo y conmigo. Wow. Esa sí que va a ser una novia linda. Yo no sé cómo usted anunció cómo se casó. Dicen que no hay novia fea. Pero miren, yo le aseguro que no nos vamos a parecer en nada a cómo vamos a lucir resplandeciente. Dice que nos va a conceder vestirnos de lino fino, resplandeciente, que son las obras justas de los santos. No porque seamos buenas, sino porque Cristo nos lavó. Y tiró nuestros pecados a lo profundo de la mar. Cuán tan lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados de su presencia. Y nadie nos va a poder señalar ni decir, oh, porque en tal época, no, allí no. Allí vamos a celebrar. Entonces el amado del cielo, imagínense el gozo, se va a conjugar el gozo de Dios, de su Hijo amado, con la boda de su Hijo amado, con el redimido por su sangre. Los dos objetos máximos del gozo de Dios en el cielo. No, yo no me puedo ni empezar a imaginar. Por eso es que dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Eso te espera a ti y a mí. Y si no te espera, entrégale tu vida a Cristo. Para que puedas gozar de esa misma seguridad que Cristo nos da. Bodas en el cielo. Será la mayor fiesta de toda la eternidad. La consumación del gozo nuestro de finalmente estar ausente de acoso del pecado, de tribulación, de lágrimas. Dice que no va a haber más lágrimas, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el resplandor. Las naciones unidas como hermanas bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre. Que ahora nosotras tenemos a medias y truncado por causa del pecado y de nuestras deficiencias, allí en el cielo va a ser completado. Ese gozo que se completa en Cristo, ese gozo que el mundo no puede conocer, porque solo lo puede conocer quien está en Cristo. Así que en Cristo tenemos gozo y salvación eternamente y para siempre. Dice Apocalipsis capítulo 21, el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes ellos? De los redimidos, si leemos más arriba. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, las cosas de este mundo pasaron. ¿Esto está caliente en el espíritu o yo tengo calor? Yo tengo calor. Hace calor, ¿verdad? Sí. Las dos cosas. Pues no debiera ser así porque estamos casi en el cielo, en la gloria, ¿verdad? Está caliente, a ver que mañana abrí la puerta y la cosa. El gozo sigue, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Hoy vamos a dormir riendo.
vamos a levantar a carcajada. Qué bueno, gracias mi hermana, sí, porque está caliente aquí. Ay, ay, ay. Y fíjense lo que dice también Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y también el 9. Dice, gocémonos y alegrémonos. Oigan eso, oigan las palabras, oigan el lenguaje que va a abundar en el cielo, la actividad. En el cielo, si usted está acostumbrado aquí a ser aburrida y entruñada y muy seria, sepa que en el cielo usted va a tener que gozar. Gocémonos y alegrémonos. Es un mandato, no es un consejo. Dice en imperativo, gocémonos y alegrémonos. Dice allí, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos hemos preparado a través de las tribulaciones y de las lágrimas y de las dificultades que aquí, por nombre de Cristo, hemos derramado. Pero Él mismo, por causa de su nombre y por esas lágrimas ser por Él es que Él va a enjugar esas lágrimas. No la va a enjugar los ángeles, la va a enjugar, leímos ahora mismo, Él. Así que gocémonos y alegrémonos y entra en el gozo de tu Señor. Son las salutaciones y la bienvenida que se nos va a dar a ti y a mí en el cielo. Que dicho sea de paso, eso puede ser ahorita, a lo mejor no terminamos el mensaje. Puede ser mañana, como dice el himno, ojalá y fuese hoy, ¿verdad? Y se terminarían las deudas y los problemas y las enfermedades y todo lo que tenemos. Todos estos huracanes y terremotos es triste. Pero eso no es nada comparado con lo que le espera a aquellos que se van a la eternidad sin Cristo. No se le va a ir la luz, se van a quemar. Entonces eso debe de animarnos y llenarnos de compasión por las almas que se pierden, para dejarles saber que en Cristo hay plenitud de gozo y salvación. Pero también nos urge a nosotros a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y lo malo que se pone el mundo indica que Cristo pronto viene. Entonces lo malo que esto se está poniendo implica que esto se está poniendo bueno para nosotros. Porque el día de entrar en el gozo del Señor, en su plenitud de gozo, se acerca. Y eso es un motivo de celebración. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Verdad? ¡Qué bendición! Así que todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, de lo alto. Y el gozo es un don de Dios, porque es uno de los frutos y los dones que da el Espíritu Santo. Por eso el mundo no tiene gozo, solo tiene alegría, alegría efímera que le da las cosas o los lugares o los eventos. Pero cuando eso pasa o falla, si me falla la salud, si el marido me deja, si mi niño se muere, si la casa se me derrumba o me la quita el banco, mi gozo se fue. No estamos negando que no haya preocupación porque vivimos aquí, vamos a tratar todo eso más adelante. Pero eso no me puede quitar el gozo. Yo me he gozado oyendo a la mamá de nuestra hermana Gladys, porque ella está en cama, pero ella está muy gozosa. Yo le decía, este es el testimonio que hay que tomar y presentarlo. ¿Cómo puede alguien estando en cama, estando enfermo, vivir con tanto gozo? Es posible si estamos en Cristo. Es posible. Así que el reino de Dios, como dice Romanos 14:7, y vamos a ir a Romanos 14:7, no es, dice aquí, dice Romanos 14:17, perdón, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese medio, ese vehículo a través del cual Dios nos entrega, Dios nos suministra, Dios nos comunica, Dios nos permite experimentar el gozo de tener la salvación. Y eso solo Él lo da a sus hijos en el momento que creemos en Él y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, viene cargado de gozo. Es el segundo de los frutos del Espíritu que menciona la Escritura. El primero es ¿qué? Amor. Y el segundo es gozo, según nos dice Gálatas, capítulo 5,
versículos del 22 al 24. El Espíritu Santo produce gozo en la vida de quienes han aceptado a Cristo como su Salvador. Ese gozo que el mundo no puede entender y que nos gusta de estar chifladas cuando en medio de dificultad, ay, qué bueno esa brisita, ¿verdad? Nosotras experimentamos gozo, porque es un gozo que ellos no pueden entender. La cruz de Cristo es locura para ellos. Y Pablo, el apóstol, nos dice en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? No, perdón, estoy leyendo donde no es, estoy leyendo en Gálatas. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención, para el día de ese encuentro, de ese día cuando se consuma la boda de Jesucristo con su iglesia, con nosotras. No la iglesia, el edificio, o los que son miembros registrados en una, sino aquellos que realmente han nacido de nuevo. Que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, tenemos el mandato de no contristar, de no entristecer, de no afectar el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es posible a través de una vida que practica el pecado. Así que tenemos que llenar nuestra vida de aquellas cosas que son agradables a Dios para poder experimentar el gozo del Espíritu en cada una de nosotras. Ahora, a menudo cuando hablamos de algún atributo de Dios, como en este caso que estamos hablando del gozo de Dios, lo vemos desde nuestra perspectiva y eso está bien, porque la Biblia fue escrita a nosotras y tiene un conjunto de bendiciones y beneficios comunicables a nosotras, que Dios nos concede, que Dios quiere que nosotras podamos experimentar, ¿verdad? El amor que nos da, la misericordia que nos extiende, ¿verdad? El poder con que Él nos cuida, su providencia sobre cada una de las áreas de la vida. No hay nada de malo. El problema es que a menudo y casi siempre lo único que hacemos es, cuando vamos a la Escritura, es buscar eso, los beneficios de la Escritura, y nos olvidamos del autor de los beneficios. Queremos los panes y los peces, pero no tenemos nada que ver con él. No, yo vivo mi vida a mi manera, pero yo quiero sus bendiciones, ¿verdad? Bueno, si usted quiere un préstamo del banco, usted tiene que atenerse a ciertas regulaciones. Hay requisitos que llenar, que cumplir y que mantener mientras tenga vida ese préstamo que usted ha pedido. Entonces no podemos creer que Dios nos va a conceder aquellas cosas que Él ha reservado para sus hijos, para aquellos que le han entregado su vida, que han depositado su vida en Él, a aquellos, ¿verdad? Como dice la Escritura, y es una palabra fuerte, Él no le echa la perla a los puercos. Y es así, Jesucristo es el amado del cielo. Y si alguno rechaza la sangre de Cristo y no acepta a Cristo, no puede contar con las bendiciones presentes y futuras que Él tiene reservadas para todo aquel a quien Él todavía le está dando tiempo de venir a los pies de Cristo. Esto no es exclusivo para ti y para mí. Dios no ha venido, como ya mencionamos, porque Él está dando tiempo para que cuando Él regrese, ninguno tenga excusa de decir, no, pero yo no sabía, nadie me habló, nadie me predicó. Y por su paciencia doy gracias, porque si no yo no hubiera conocido a Cristo. Quizá muchas de nosotras no hubiésemos conocido si Él hubiese adelantado su venida. Pero Él está refrenando su ira sobre el pecado por amor al número de los escogidos que aún faltan por venir a salvación. Y qué gozo produce eso de saber que aún hay tiempo para mi tía, para mi abuela, para mi hermano, para mi amiga, para mi compañera de trabajo. Y yo poderle predicar acerca del gozo y del amor y de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. La paciencia de Dios, porque Él quiere que más entren al gozo de su presencia. Entonces, como decía, muchas veces pasamos por alto al autor de los beneficios, por ir detrás de los beneficios, ¿verdad? Y esto es perjudicial porque nos mantiene detrás solamente de los beneficios, pero realmente no llegamos a conocer a Dios en su intimidad, a conocer más profundamente su carácter, que a la postre es lo que nos da firmeza. ¿Por qué podemos creer las promesas de Dios? Porque Él es fiel. Es por su carácter.
¿Por qué puedo creer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Porque Él prometió eso, Él dijo eso y Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Entonces no me puedo quedar solamente postrada, gozándome en los beneficios y olvidando al autor de los beneficios. Como pasó en Romanos, que el mundo antiguo dieron más gloria a la creación y a las criaturas que al Creador. ¿Y qué hicieron? Se encendieron en lascivias y se corrompieron y cambiaron su uso natural, como dice Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque sus ojos se quedaron simplemente en los beneficios, en la creación, y no en el autor de los beneficios, en el creador de la creación. Y cuando no hemos venido a Cristo, eso es lo que pasa. Que todavía nuestros ojos están tan fijados en la creación, en los beneficios, que no nos hemos detenido para considerar, como dice Hebreos, a Cristo Jesús. A aquel que puso su vida por ti y por mí. Así que Dios quiere que le conozcamos a Él de una manera más íntima, más profunda, para que conozcamos al Dios que tenemos y pueda haber firmeza en nuestra vida. Y quisiera brindarle un ejemplo de lo que le estoy diciendo en el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a ir allá un momentico, a Nehemías capítulo 8. Ya cambió la temperatura, está bueno. Nehemías capítulo 8, versículo 10. ¿Alguna hermana que lo pueda leer? Nehemías capítulo 8, versículo 10, puesta de pie y en voz alta, con voz de trompeta. Mi versión es un poquito más actualizada, ¿ok? Ok. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan sus comidas con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Interesante. Ok. Si yo le pregunto qué dice ese versículo, es muy probable que una buena parte, si no la mayoría, diga que eso habla del gozo, ¿verdad? Que el gozo de Dios es mi fortaleza. De hecho, esa es la partecita que siempre le sacamos al versículo. Como ven, el versículo es más largo, ¿no? Pero es muy atractivo y es muy cierto, es muy bueno realmente lo que dice ahí. Pero eso es viéndolo desde nuestra óptica, el beneficio que Dios me da. Ahora, si yo lo veo desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, fíjense lo que dice este versículo. Y no lo voy a leer entero porque es largo. Vamos a leer la parte que nos interesa a partir del punto y coma. Dice: porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová. Eso es importante. ¿De quién es el gozo? De Jehová. Entonces, no es que solo el gozo de Dios es mi fortaleza. No, ¿de quién es el gozo? Es de Él. Entonces, ¿qué implica eso? Que Él es el autor del gozo, el que dispensa y administra el gozo. Dios es un Dios de gozo, el Dios del gozo. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. Sencillo, pero muy poderoso. Él es el Dios del gozo, porque el gozo es de ¿quién? De Jehová. El gozo no está en las cosas del mundo. El gozo no está en las personas. El gozo no está en las cosas. El gozo no está en los eventos. El gozo no está en los lugares. El gozo está en una persona. La persona de Dios o la persona de Jesucristo, el amado de Dios. Entonces, siempre que veamos las bendiciones, eso es bueno, pero veamos al autor de las bendiciones, el carácter que de Dios se revela detrás de eso. Por ejemplo, en la escena donde se habla de los panes y los peces, es bueno, Dios suple. Bueno, pero ahí se supone que debemos ver no solo que Él me da lo que necesito, o porque me da lo que necesito, es importante que yo entienda que me está diciendo que Él es mi providencia. El Dios que me suple, Él es el Dios de la providencia, ¿verdad? Entonces, en Dios se origina el gozo. Él es el autor del gozo. Él es el que nos comunica el gozo. Y fuera de Él no hay gozo verdadero. El gozo es efímero fuera de Él. Él es la fuente originaria.
suministradora, abastecedora y sustentadora del gozo. Porque si tú quieres mantenerte gozosa, atento a viajes, mira, eso es mucho lo que tú vas a tener que viajar. O si es la ropa, lo que te da mucha alegría, eso es, mira, tú vas a tener que comprar mucho closet. Bueno, yo conozco gente que tienen más habitaciones y tienen más cosas de closet porque no le da, ¿verdad? Eso es así. Porque nunca el hombre se sacia. Bueno, que yo sepa, Bill Gates no tiene suficiente, ni Donald Trump ha dicho, es suficiente hasta aquí, ¿verdad? El hombre no se sacia. Y de eso nos da testimonio también Salomón. El gozo está completo en la persona de Dios porque Él es la fuente. Pero no solo que Él es el autor del gozo, no solo que el gozo verdadero solo viene de Él, sino que el gozo real y perdurable en nuestra vida está en relación con la salvación que de Él recibimos. Él es el autor, Él es el que nos da el gozo verdadero, pero ese gozo está en relación con la salvación que de Él tenemos. De manera que se precisa ser salva, lavada por la sangre de Cristo, haber nacido de nuevo para poder experimentar el gozo que viene de Dios. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 35. Isaías 35. Isaías 35, versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ya hemos leído en Apocalipsis. Entra en el gozo de tu Señor. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Eso es solo, ¿verdad?, para aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Y está en relación de ese gran día, cuando iremos a morar eternamente y para siempre con Él. De manera que el gozo está en Cristo, el gozo verdadero procede de Él, pero también el gozo verdadero está conectado con la realidad de que tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, con nuestra salvación. Amén. Así que el Dios que vemos airado, si leyesen el capítulo 34 de Isaías, el Dios que vemos airado con las naciones y con el pecador, es el mismo Dios que en el capítulo 35 está hablando del futuro glorioso de Sión, de aquellos que van a morar eternamente y para siempre con Él. Va a haber allí gozo perpetuo, dice allí, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hay un coro que dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿No se lo saben? ¿O soy yo la vieja? Volverá la nación cantando. ¿Sí? Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. El temor y el gemido irán, porque las primeras cosas, ya lo hemos leído, habrán pasado. Gozo perpetuo sobre nosotras, porque estamos eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Señor. Entonces tenemos gozo porque tenemos un Dios alegre, porque Él es el autor del gozo, la fuente originaria del gozo. Él es el que nos llena y nos colma de plenitud en nuestra vida. La plenitud es la satisfacción, el gozo, el placer, la complacencia que nosotras experimentamos en nuestra vida, en nuestra alma, de estar en Cristo. Porque el que lo tiene a Él, dice la Escritura, que lo tiene todo. Amén. Lo tiene todo. ¿Te falta algo? Ven a Cristo. ¿Necesitas algo? Ven a Cristo. ¿Tienes alguna carga? Ven a Cristo. Cristo es no solo la consumación del gozo, sino la solución de todos los problemas del hombre, de la humanidad y del mundo. En Cristo hay gozo. Y nos podemos gozar en Cristo a pesar de las dificultades de nuestra vida, porque Él es el Dios que nos provee el gozo. Para algunas, el gozo de Dios proviene de cosas, como ya hemos dicho, de situaciones, de personas, de lugares. Pero el gozo que viene de Dios es distinto. Para algunas viene en una caja de salud. Para otras viene en un envase de paz.
Para otras viene en un ramillete de misericordia. Para otra en provisiones. Pero para otras viene en forma de un aguijón en la carne. Eso también es gozo de Dios. Porque no podemos pretender recibir el bien de Dios y el mal no lo recibiremos, entre comillas. Porque Romanos dice que a los que aman a Dios, eso no se puede entender, salvo que tengamos una visión celestial. Se necesita entender lo que dicen las Escrituras con la mente de Cristo. Porque de lo contrario no tiene sentido. No cuadra. No cuadra. Pero aún en medio de la aflicción, nos podemos gozar porque en Cristo estamos completos y en Cristo lo tenemos todo. Dice 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Habla aquí el apóstol Pablo sobre un aguijón, algo desconocido que él estaba sufriendo. Y el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos atravesando dificultades, cuando más cerquitica está Cristo. Cuando más lo experimentamos, porque es cuando más dependemos de Él, lo dejamos actuar. Y Él se manifiesta con toda gloria y toda gracia en nuestra vida. Y dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es una garantía. Esa no vence, como los contratos terrenales. No importa lo que estemos pasando en este momento o en el mañana o lo que hayamos pasado, tengamos por seguro y pongamos el sello que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No el que dice yo creo en Dios y vive su vida, por buena que trate de vivirla, sino para aquel que la vive detrás de la cruz de Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si estamos persuadidas de esta verdad, que nos dice la Escritura de esta realidad, todo lo que proviene de la mano de Dios, sea bueno o entre comillas malo, va a producir gozo, no nos va a quitar el gozo de nuestra vida, porque sabemos que Dios está trabajando para algo que es para mi bien. Es como la mujer encinta. Bueno, no será muy fácil para algunas los 9 meses. Hay algunas que la pasan cantante, pero hay otras que realmente los 9 meses son ¿verdad? Bien difícil. Pero ella no está enfocada en eso, ella está enfocada en el gozo del día que nazca su niño. Si no, no tuviera otro. ¿Verdad? Ella está enfocada en el gozo. Y Cristo sufrió la cruz porque tenía sus ojos puestos ¿en dónde? Dice la palabra, en el gozo puesto delante de Él. Entonces tener nuestra mirada en los cielos nos da el gozo suficiente para enfrentar los problemas que aquí tú y yo atravesamos. Que dicho sea de paso, la Escritura los denomina como una leve tribulación momentánea. Mira qué cosa, ¿no? Una leve tribulación momentánea. Porque aunque suframos 100 años aquí, la eternidad no tiene cuenta. El gozo que nos espera allá. Los 9 meses no es nada para las mujeres. Por los años que espera disfrutar a sus hijos. Criarlos, verlos crecer, amarlos. El gozo que le va a producir. En las deudas que nos metemos porque pensamos que el beneficio que vamos a sacar de la casa o del carro o del viaje vale la pena el sacrificio. Imagínense. Esas son cosas materiales. Pues a la luz del gozo y de la eternidad de Cristo, los problemas que tenemos, por fuerte que parezcan, son una leve tribulación momentánea. Y aún esos, tenemos la promesa que a los que aman a Dios, todo eso obrará para bien de nuestra vida. Hay un coro, hemos mencionado muchísimos coros la noche de hoy, pero hay un corito de la escuela dominical. Como aquí hay hermanas de todas las edades, seguro que se la van a saber, pero es un corito que dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz,
le alabo de corazón, yo le alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fijo de O sea que como quiera le vamos a alabar y le podemos alabar y podemos vivir con gozo. Si me falta la voz, tenemos manos. Si me faltan las manos, tengo pies. Puedo saltar y gozarme y brincar. Y si me faltan con el alma, aunque no tengamos voz ni nada. Y si no tengo alma es porque estoy mejor. Ya estoy allá con Él porque ausente del cuerpo, presente en Cristo. Promesa certera de Dios para ti y para mí. Ese es el gozo que tú y yo podemos tener porque Dios así lo ha prometido. Vamos a ver algunas cosas de Job, la historia de Job, que nos pueden ilustrar un poquito algunas de estas cosas que nosotras hemos estado hablando en la noche de hoy. Vamos a ir a Job, capítulo 1. Porque a veces nosotros hablamos todo esto y pensamos, no, eso no puede ser. Bueno, yo estoy segura que todas tenemos testimonios de personas que a pesar de las dificultades viven con gozo. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura. En Job, capítulo 1, versículos del 8 al 12, dice allí: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios? ¿Te vale? ¿Usted cree que soy así? Hay un motivo detrás de eso. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Interesante historia y nada fácil. Qué bueno que fue con Job y no conmigo, ¿no? Sí, porque eso no está nada fácil. Pero vamos a ver un poquito algunas cosas que nos enseñan esta historia. Lo primero es que desde la perspectiva de Dios, oigan bien, la descripción que Dios da de la persona y del carácter de Job. Fíjense, dice allí, dice en el versículo 8, que Jehová le dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Oigan la descripción de Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué resumen! De parte de Dios. ¡Qué descripción! Se está calentando esto aquí otra vez. Me cerraron la puerta. Me cerraron la puerta, pues. Pues mañana con la luz del día esto va a arder aquí. Santo. Voy a tener que traer una toalla. Entonces fíjense en la descripción que Dios da de Job. ¿Qué diría Dios? ¿No te preocupa o no ha de preocuparnos el concepto que Dios pueda tener de nosotras? Porque eso llena el corazón de Dios de gozo, el poder decir: no, mira a mi hija Juanita, mira a mi hija Violeta, no, mira a mi hija Marta. Esas son chicas que la verdad es rectas, santas, sacrificadas, me honran. ¿Qué descripción recibe él de parte de Dios? Pero lo que quiero que nos enfoquemos aquí es que un buen día, o un día cualquiera, no parecía tan bueno, ¿no? Dios decide interrumpir la vida de Dios. Sí, porque a todas nosotras nos llegan interrupciones. Nosotros planeamos nuestra vida
Y esperamos que nuestra vida vaya de la manera en que la hemos trazado o la hemos pensado, que la hemos ideado o que la hemos anhelado. Pero las interrupciones llegan. Y llegan porque Dios así lo ha orquestado y así Dios lo ha permitido en su providencia divina para nuestro bien, aunque no lo parezca. Entonces un día Dios decide interrumpir la vida de Job, pero por una buena causa. Esa sí está buena ahora. Por una buena causa en relación a las huestes de maldad y por una buena causa para testimonio a ti y a mí, porque muchas de las cosas que nos pasan a ti y a mí son para testimonio de otros, para la gloria de Dios, delante también de las huestes de maldad. Entonces Dios decide interrumpir su vida. Él estaba a punto de demostrarle las huestes de maldad y dejarnos a nosotras el testimonio de que se puede vivir con gozo, alabar a Dios a pesar de la dificultad. Y eso es posible. Así que un día que Satanás andaba por ahí dando vueltas y sin oficio, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra y de andar por ella, le dicen los versículos anteriores, ¿verdad? Y yo decía, está bien, yo te voy a dar un trabajito ahora, te voy a poner a dar qué hacer. No encontraste a quien molestar por ahí, yo te voy a dar ahora. Y te voy a dar a uno difícil, ¿verdad? Fíjense la descripción de Job, como quien dice, con este no te va a ser muy fácil. Esa descripción fue para advertirle, aquí vas a tener que trabajar. Aquí vas a tener que de verdad trabajar para que se le quite el gozo y para que él blasfeme de mí. Así que le dice en el versículo 8, tú que te jactas de ser tan malo, eso es parafraseado por mí, porque ya lo leímos, ¿no? Tú que te jactas de maluco, de guapo, de malo, entre las diabluras que tú andas haciendo por ahí, ¿no te has fijado en Job? ¿O es que tú nomás le caes atrás a las presas fáciles? Sí, porque con la descripción que le dio de Job, ¿verdad? Tú nomás le caes atrás a las presas fáciles. Considera él, para que tú veas lo que es bueno, para que tú veas que no se va a hacer tan fácil como quizás tú lo has pensado. Y en los versículos de 9 a 10 nos dejan saber que Satanás le daba todo el crédito de la vida de Job al hecho de que él estaba bien, de que estaba materialmente en prosperidad, que es lo que comúnmente nosotros asociamos con bendición y prosperidad, los bienes, el materialismo. Y Satanás lo sabe. Pues no ve que ese es el motivo que le das a... No, claro, él te alaba y él te bendice. Y él es así de buenito porque tú le has dado de todo. El hombre está bien, está en la pata. Sí. Pero quítaselo para que tú veas. Pero lo que le digo, quítaselo. Ahora entonces reta a Dios, quítaselo para que tú veas. O sea, le tiene que pedir permiso a Dios, ¿no? Quítaselo para que tú veas si él va a seguir siendo tan bueno y recto y temeroso de ti, como tú dices y como tú te jactas de ese siervo. Y Dios le dice, con que tú crees eso, Satanás sabe que muchas veces servimos a Dios cuando todo va bien. Y porque todo va bien. Pero que cuando las cosas van mal, no somos tan cristianos, ¿no? Y muchas veces Él trae lo que trae y permite lo que permite, justamente para acercarnos más. Para que tengamos que ir en Él en busca de auxilio, para que tengamos que doblar rodilla de oración, para que tengamos que depender de Él, para que tengamos que humillarnos, para que tengamos que depender de su providencia, de su socorro, de su auxilio. Así que es interesante, no vamos a leer obviamente la historia entera, pero Satanás adjudica la vida de Job y la integridad de Job al hecho de que Dios le había prosperado materialmente y que, entre comillas, pues no había problema. Sin embargo, Dios le permite a Satanás tomar control y quitarle todo, excepto su vida. Claro, eso incluía enfermedad y todo. Todas nosotras conocemos, aunque sea a grosso modo, la vida de Job, ¿verdad? Sin embargo, noticia tras noticia en el capítulo 1 de cómo fue perdiendo todo, aún su familia, iba llegando a la presencia de Job. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una alabanza a Dios. Una bendición a Dios. Hablando bien de Dios. Gozo en el corazón a pesar de las pérdidas. Había perdido también a su familia. Nada más la dejó a la mujer. Que no le fue de mucha ayuda tampoco. Sí, tampoco, ¿no? Pero se la dejó con un propósito. Porque luego le volvió a dar familia. Le volvió a dar familia. Entonces, Él permitió que le quitara todo. Pero fíjense cómo dice Job. Dios eleva adoración a Dios por quien Dios es. Él no empieza, yo que he sido tan fiel, yo que trabajo tanto en la iglesia, tanto que hago con los hermanos, ¿por qué no te llevaste a fulanito que es un esposo tan malo? No, son las cosas que razonamos. Yo recuerdo que tengo una amiga que es como hermana mía y cuando su esposo murió de cáncer, fue algo sorpresivo, mi sobrina decía eso. Tantos hombres malos que hay en la misma iglesia y el Señor se llevó a mi padre, que era un hombre verdaderamente noble, bueno, un ejemplo. Imagínense que entre los pastores de la iglesia le llamaban a él, los hermanos, el pastor del amor. Para que una iglesia le adjudique ese nombre a un pastor, eso dice mucho. El pastor del amor. Y ella decía, toda dolida, tenía cuando eso, creo que todavía no había cumplido 18. ¿Saben? Eso no es fácil en cualquier edad, pero en la adolescencia menos. O sea, tantos hombres malos que hay en la iglesia. Y son las cosas que nosotros miramos y desmayamos y nos entristecemos. Sin embargo, Job elevó adoración a Dios como respuesta a la tragedia que le sobrevino. Hermanas, eso no es fácil, ¿eh? Hay que realmente amar a Dios y estar acallada en Él. Hay que realmente creer que Él es el que da y el que quita. Y si Él quiere puede volver a dar. Él reconoce que Él llegó sin nada. Porque a veces nosotros creemos que llegamos con todo. Y que no debemos de perder nada. Y que todo lo que tengo es mío y que yo lo trabajé. No. En la providencia divina Dios te dio salud. Dios te dio gracia. Dios te proveyó trabajo. Todo procede de Él, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Proviene de Él y tenemos que ser agradecidos. Y Él lo entendía así, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Una alabanza, una adoración a Dios en medio de la dificultad y la tragedia. Y si eso le parece poco, fíjense lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanas, no hay despropósito alguno de parte de Dios en nada que nos sucede. Se murió el esposo, perdiste el trabajo, te quedaste en casa, te engañaron, te atracaron. No hay despropósito de Dios. No hay despropósito de Dios en los terremotos en México. No hay despropósito de Dios en el huracán de la Florida. No hay despropósito de Dios en lo que sucedió en Puerto Rico. No hay despropósito de Dios en nada. Él tiene un propósito en todo lo que hace y siempre es de bien. Aunque no lo podamos entender en el momento, aunque no lo pueda descifrar, aunque no lo pueda explicar. No hay despropósito de Dios. Nada que Dios hace es de manera fortuita. Él tiene un propósito de bendición en todo cuanto Él hace. Y tenemos que creerlo porque Él es verdadero. Él es veraz. Él es fiel. Y tenemos que creer su palabra. Esa es la respuesta de Job. El resultado de conocer el carácter de Dios, de no solo ir a Él para buscar panes y peces, sino para estar en su presencia y deleitarnos en Él y alabarlo por la grandura de su hermosura, por su santidad, por sus atributos, por quien Él es. No vayamos solo al cuarto de oración cuando vayamos a pedir. O cuando vayamos a pedir, no entremos inmediatamente a pedir, recreémonos en alabarle por quien Él es. Porque Él, sobre todas las cosas y antes que todas las cosas, Él es Dios. Él es digno de ser alabado en nuestra vida. Así que tenemos que confiar en Él a pesar de nuestra pérdida, más allá de nuestra pérdida, más allá de nuestro dolor, más allá de nuestra incomprensión.
porque hay un propósito de bendición en todo lo que Dios hace para cada una de nosotras. El gozo de Dios nos fortalece, como dice Nehemías 8, versículo 10. Entonces sí nos podemos gozar. En su gozo hay plenitud. En su gozo hay fuerza, hay fortaleza para seguir hacia adelante, no importando nuestra situación. Y finalmente vamos a ver Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Yo no sé por dónde está el tiempo, pero bueno, si me pasé yo lo siento. Pero como venimos a estar con él, no importa, ¿verdad? Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, hablando de Jesús, y aquel verbo, noten que el verbo está con B alta, B grande, mayúscula, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es lleno de gracia y de ¿qué más? Y de verdad. Amén. Él es Dios hecho carne y como tal, Él es lleno de gracia, Él es el Dios de toda gracia y Él es el Dios de toda verdad. La idea es que Cristo es la personificación de aquel que es todo en todo, que lo llena todo. Porque Cristo es Dios, Él es lleno de toda gracia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 21, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud de Dios, aquel que todo lo llena en todo. Él es lleno de gracia y de plenitud, lleno de gracia y de verdad. Y dice Colosenses, unas hojas más a la derecha, Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase que toda plenitud, toda llenura, toda gracia. Y dice el capítulo 2, versículo 9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es lleno de gracia y de plenitud, lleno de gracia y de verdad. Y por esto el apóstol va a concluir en el versículo 10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. Tú y yo estamos completas en Cristo. Tengamos viaje como que no lo tengamos, tengamos marido como que no lo tengamos, tengamos hijos como que no lo tengamos, tengamos bienes como que no lo tengamos. Estamos completos en Cristo. Y si lo tenemos a Él, ¿lo tenemos qué? Todo. Porque Él lo llena todo, en todo. Amén. Qué maravilla es saber que nosotras estamos completas en Cristo. Así que el concepto primeramente es que Dios es todo suficiente en sí mismo. Y si Dios es todo suficiente en sí mismo, Él es todo suficiente para ti y para mí. Todo en todo. Su suficiencia llena de plenitud y contentamiento a la persona que le confía su vida y toda su creación. Él no nos necesita para ser feliz. Nosotros sí a Él. ¿Verdad? Nosotras lo necesitamos a Él para llenar de gozo nuestra vida. Y en segundo lugar, que la suficiencia y la plenitud que recibimos de Dios, Él la expresa en gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Él nos llena y nos habilita para vivir siempre con gozo. No importa la circunstancia, porque sus recursos, los recursos de su gracia, son que inagotables. Son inagotables. De manera que si necesito misericordia, si necesito perdón, si necesito consolación, si necesito fortaleza, si necesito ánimo, si necesito provisión, si necesito protección, si necesito dirección, o lo como usted le quiera llamar,
Cristo tiene en abundancia. Y Él no nos da de las riquezas de su gracia. Dar de las riquezas de su gracia, o sea, si yo tengo dinero, yo te puedo dar 5 pesos. Te puedo dar 10 pesos, te puedo dar 100. Él nos puede dar de la riqueza de su gracia, pero la palabra no dice eso. Él dice que Él da conforme a las riquezas de su gracia. Eso significa que si yo tengo 100, yo te voy a dar en conformidad con lo que yo tengo. No de lo que yo tengo, sino conforme a las riquezas de lo que yo tengo. Eso es muy diferente. Que un millonario dé algo a que dé con una donación en conformidad a la riqueza que tiene. Y así hace Cristo con nosotros. Él nos da conforme a las riquezas de su gracia. Porque sus recursos son inagotables. Por eso podemos estar saciadas en Él. Y por eso el apóstol Pablo podía decir con toda autoridad y seguridad, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:2. Ese es el Dios tuyo y ese es el Dios mío. Y si no es tu Dios, Él te da hoy la oportunidad de entrar en su gozo. Aquí y cuando partas de este mundo, allá en el gozo perpetuo que habrá sobre las cabezas de aquellos que asistan a las bodas del Cordero, que vayan a la presencia de Dios. Cantaba con las hermanas ayer el coro, el himno. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sol